caso emblemático, ¿no es cierto?, dentro de la historia policial de nuestro país. Leo Castillo con Francisco Pulgar estuvieron en los lugares del suceso. Tres datos importantes. En 1999 se vio por última vez a Matute Jones. En febrero del 2004, en Camino Santa Juana, encontraron sus restos. El 2010 se cerró la investigación sin culpables, sin saber una verdad. Fuimos con Francisco Pulgar al lugar, a la exhumación. Estuvimos en el sitio del suceso y esto es lo que les mostramos. Una gran expectación periodística se produjo el pasado viernes 24 de enero durante la exhumación de los restos de Jorge Matute Jones. Pericia que había sido pedida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Jaime Solís, quien se encuentra investigando el caso tras ser reabierto. La mamá ni el hermano de Jorge Matute estuvieron presentes durante la diligencia. Fue Azucena, hermana de María Teresa Jones, quien asistió a la exhumación de su sobrino en representación de la familia. Después de 15 años, ¿cómo es el día a día? ¿Hay rabia? ¿Hay pena? ¿Se quiere encontrar a los reales responsables de la muerte del sobrino? Hay pena, hay impotencia. Nosotros como familia queremos que se encuentren los asesinos, para que así de una vez por todas mi hermana descanse. Estos 14 años de impunidad, para ella, imagínense, han sido terribles. Día a día ella no descansa, siempre tocando puertas y puertas para poder saber la verdad de su hijo y que haya justicia. Pasadas las 10:30 de la mañana ya comenzó la exhumación de Jorge Matute Jones, como ustedes pueden ver en imágenes totalmente y herméticamente cercado. Ya está el ministro Solís, ya también está la gente del servicio médico legal. Comienza ya la exhumación para de alguna manera encontrar una verdad que se ha demorado más de 15 años. Exhumación que inmediatamente comenzamos a revisar y analizar con Francisco Pulgar. La cámara del Bienvenidos inmediatamente se acerca porque queremos ejemplificar. Esta es una placa idéntica a la de Jorge Matute Jones. ¿Qué está pasando acá atrás, este perímetro que se está dando la exhumación? Bueno, dentro del método de trabajo hay que dar cuenta de que en primera instancia los trabajadores del cementerio tienen que extraer la tierra y posteriormente la lápida para poder recién acceder al cajón, para luego posteriormente, una vez está abierta, previo a la fijación fotográfica y el respaldo de audio y video, los peritos del servicio médico legal comenzar a extraer el cajón y comenzar a aplicar las técnicas asociadas al método científico. Contémosles a la gente por qué hay un arqueólogo, por qué hay un antropólogo. Lo que ocurre en este proceso es analizar cada una de las osamentas. Previo al análisis hay que hacer una fijación de cada una, hacer una rotulación. ¿Por qué? Porque hay que cautelar el bien jurídico para que ello posteriormente no sea cuestionado como método. Deben extraer muestras para confirmar que los restos que yacen en este lugar sean de Jorge Matute Jones. Posteriormente comienza el examen tafonómico, que es el análisis de cada uno de los huesos para ver cuál es el grado de desgaste, de erosión y cualquier lesión de carácter circunmortem que se haya producido previa a la muerte de Jorge Matute y que esté asociada y nos pueda dar esa respuesta que todos queremos saber de cómo murió Jorge Matute Jones. El 19 de noviembre del año 1999 la vida de la familia Matute Jones cambió radicalmente. Salió de esta casa, su casa, El Coque, y nunca más volvió. Hay una línea investigativa que se tiene que hacer. Sí, claramente importante tomar todos los indicios desde la última vez que lo vieron sus familiares. ¿Para qué? Para poder generar la acción criminodinámica de un hecho de carácter delictivo. Por eso es súper importante, Leo, el saber qué es lo que pasó previo, durante y posteriormente a la muerte de Jorge Matute Jones. Dentro de las investigaciones, a través de una cartografía forense, es súper importante dar cuenta
por ejemplo, espacialmente el sitio del suceso, en términos iniciales. Esta es su casa, esta fue la última vez que vieron a Jorge Matute. Por tanto, ¿cuál es la ruta más lógica, más corta hacia la Cucaracha? Entonces, yo tengo aquí dos vías de acceso o de salida, por tanto, la Cucaracha no se encuentra hacia ese sector, sino que al otro. Entonces, lo más probable es que esa noche lo hayan pasado a buscar por este punto y se haya dirigido en esa dirección. Y ahí comienza toda la historia. Y ahí comienza toda la historia. En el año 1999 este lugar era totalmente diferente. Acá estaba la famosa discoteca La Cucaracha. Fue acá, en la madrugada del 20 de noviembre, que fue la última vez que vieron con vida a Jorge Matute Jones. Un puzzle policial que aún no se resuelve y que este año se reabre para definitivamente encontrar la verdad. Dentro de las informaciones que se manejaban y que sabemos todos, incluso se habla de que a Jorge Matute Jones lo ingresaron a una especie de subterráneo. También se habló de golpizas al exterior, se habló de golpizas al interior. Pero acá es muy importante el tema de la sangre que existió en ese minuto. Claramente, dentro de los procesos forenses y de la investigación científica del delito, existen dos elementos: la hematología identificatoria y la hematología reconstructiva. Por tanto, si Jorge Matute Jones fue golpeado al interior de la Cucaracha, siendo una construcción de madera, sí debió haber existido manchas de color rojizo pardo que podrían darte a ti luces de cómo se gestó la acción criminodinámica, y te la quiero mostrar a través de un ejercicio empírico cómo se producen estas manchas. El trabajo hematológico reconstructivo, para que lo entienda la gente en la casa, es saber cómo se generan cada una de las manchas de sangre en un sitio del suceso y poder entender también cómo se da la acción criminodinámica a través solamente del análisis de las gotas de sangre. Fíjate, Leo, que aquí tenemos ya una muestra hematológica para poder hacer este ejercicio empírico. Como ya tenemos material hematológico, podemos ejemplificar que ante una riña o por golpe se puede generar algún tipo de escoriación. Si yo aplico un poco de material hematológico y este toma contacto con la madera, vamos a generar un tipo de transferencia. Ok. Si te das cuenta, aquí tenemos un contacto ya directo con la madera. Si Jorge hubiese generado un goteo, Producto de una golpiza, la mancha queda claramente en esa proyección, hacia abajo. La hematología reconstructiva primero nos va a enseñar la acción criminodinámica del hecho, pero a su vez la hematología identificatoria nos permite identificar si este tipo de sangre era de Jorge Matute Jones o de algunos de sus agresores. En el caso que vemos una mancha de sangre y queremos tener una evidencia. Bueno, en este caso en particular las policías están ocupando el Blue Star, que es un luminol ya mucho más mejorado, que se trabaja una vez aplicado con luz UV. Si nosotros aplicamos agua a este soporte, vas a ver que por más que se lave, igual va a quedar resto hematológico. Si yo le aplico agua una y otra vez, siempre va a quedar un resto de evidencia. Esto, Leo, son los llamados testigos mudos del sitio del suceso que hay que hacer hablar. Esta es la primera nota y una segunda parte del trabajo de Leo Castillo y de Francisco y también de Angélica, periodista de nuestro programa. Incluso fueron al lugar donde se encontraron los restos de Jorge. Pero partamos por lo que acabamos de ver. Y primero, Leo, ¿por qué se reabre este caso? ¿Qué información tiene el juez que decide reabrirlo? A ver, hay tres cosas re importantes que hay que señalar y recalcar para que la gente esté al tanto. Este caso se reabre, lo toma el ministro de la Corte de Apelaciones, el ministro Jaime Solís,
porque a partir de noviembre del año 2013 comienzan una serie de llamadas, una serie de datos que hablan del caso Matute Jones. Y esta serie de datos y confesiones, por así decirlo, son de gente que no estaba involucrada en los años anteriores. O sea que nunca se conversó con ellos, nunca hubo un testimonio de ellos en la primera investigación. Son datos nuevos que vienen de otras regiones, que no solamente vienen del dato preciso de la región del Biobío, de Concepción, sino que son llamados telefónicos, datos importantes de otros lugares del país. Pero una pregunta, Leo, porque lo vimos también en el caso de Bastián. Mucha gente llama diciendo, tengo información, tengo el dato. Mucha gente cree haber visto algo. ¿Por qué le llama la atención al juez en este sentido, o se lo pregunto también a Francisco, que estos llamados sean tan relevantes para reabrir el caso nuevamente? Conversé con el abogado Fernando Senger y me dice, dentro del proceso que nosotros vivimos por dar claridad a una verdad, el caso Matute Jones, recibimos muchas llamadas, muchas mentiras, muchas falsedades, pero hoy va a ser preciso este tipo de llamadas. Incluso el ministro llamó, ¿se acuerdan ustedes?, al ex sacerdote, ¿cierto?, que habló un día 24 de febrero del año 2003, donde hablaba de que... ¿Qué es lo que dijo? ¿Tú tienes la información concreta de qué fue lo que dijo en la homilía, tengo entendido? En una misa dijo, me duele mi responsabilidad sacerdotal por guardar un secreto de confesión, y eso en conciencia me obliga a no denunciar a aquellos que secuestraron a un muerto. Eso lo dijo el 2003. Ahora llama la atención y lo llaman nuevamente a declarar. Ese es el segundo paso. El primer paso, las llamadas. El segundo paso, ¿cierto?, el tema del ex sacerdote. Y el tercer paso importante hoy en día es el tema del servicio médico legal, que a partir del año 2007 comienza con las nuevas tecnologías y con mediciones, por así decirlo, con diligencias que son más rigurosas para dar con el paradero de Jorge Matute Jones. Básicamente lo que pide la familia es llegar a una verdad. Y esas nuevas tecnologías son clave para esta exhumación. Y tú, Francisco, con tu expertise, ¿a qué información se puede llegar con el trabajo del servicio médico legal, digo, y con las tecnologías que maneja hoy este servicio? Bueno, retomando lo que dijo Leo, hay que ser súper claro que aquí claramente hubo, en el caso Matute Jones, un error en la investigación. Por eso muchas veces se dan los crímenes perfectos. ¿Tú estás haciendo decir eso? O sea, soy certero porque tuve acceso a la información, tuve acceso a informes periciales. De hecho, hay informes periciales de carácter técnico que no fueron considerados. Por ello, por muchas veces que uno escuche llamado, escucha al cura decir cosas y el mismo sacerdote lo refiere. Yo puedo decir cosas, pero se necesitan medios de pruebas. Y esas pruebas hoy no están. Entonces, la gente puede decir una hipótesis, dos, pero los medios de prueba no existen. Y al analizar cada uno de los elementos en el sitio del suceso, nos dimos cuenta que hubo un error en la investigación. Por tanto, por ejemplo, no se hizo un trabajo de hematología reconstructiva. ¿Qué es eso? Cuando hay una riña, generalmente se producen golpes y lesiones. Estas lesiones generan material hematológico, que es la sangre, que comúnmente. De hecho, en la carpeta investigativa consta en el informe número 64 un informe de una supuesta intervención por parte de un carabinero y una químico de la misma institución, donde hacen un trabajo de biología para levantar hematología, y en ese caso en particular fue súper cuestionado ya que no estaban autorizados. Por tanto, los sometieron, entre comillas, a proceso por intervención en la investigación. Por ello, hoy lo que tenemos en la exhumación que se hizo ahora es una mala praxis. Para que lo entienda la gente en la casa, el exhumar es una mala praxis y es corregir una mala investigación. Pero han pasado muchos años. Todavía los restos de Coque pueden entregar detalles claves. Por ejemplo, si cuando se encontró su cuerpo, eso fue el 2004, Leo, claro, estuvo siempre ahí, estuvo en otro lugar. Estamos hablando de hace 15 años. Puede entregar si estuvo en un lugar, por ejemplo, con arena, tierra, húmedo. Tonka, lo que pasa es que, mira, el tema de las exhumaciones, esto es un hueso animal, para que la gente no se asuste en la casa. Las osamentas entregan un mínimo de información. No digo que haya que descartarse, pero es mínima. Cuando hay tejido asociado, ahí tú puedes ampliar digamos, los exámenes con mayor precisión. Pero en este caso, en esta osamenta, lo único, y conversaba con personas del equipo del Servicio Médico Legal que estuvieron en Concepción, que el único examen que van a hacer es el análisis tafonómico,
uno de los más importantes, también el del rayo X, para poder ver si hay algún tipo de metal, por ejemplo, asociado a que Jorge Matute fue muerto por un disparo. Francisco, y de alguna manera ahí se da el caso cuando hablamos del servicio médico legal, porque la exhumación del día 24, ¿verdad?, el viernes pasado, fue visto arqueólogos, antropólogos. De eso estamos hablando, de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Claro, nuevas tecnologías y nuevas metodologías. Y eso es lo que llegamos de acuerdo con una de las profesionales del servicio médico legal, respecto a que más allá de las tecnologías, los profesionales tienen 10 años más de experiencia. Por tanto, el método resulta súper importante. Por ello, no obstante, así como se está ocupando un método nuevo, actualizado respecto a la autopsia, es importante que hoy también el informe y la carpeta investigativa en materia criminalística y criminológica sea actualizada a los métodos investigativos del día de hoy. Por tanto, se requieren una nueva revisión. Lo adelantábamos, tenemos una segunda nota, pero además queremos contarles, Leo, que hay una entrevista exclusiva. Hay una entrevista exclusiva a la hermana del cabo Martínez. Esta investigación tiene muchas aristas y tiene muchas dudas, muchas preguntas. También fuimos a Santa Juana, el camino donde el año 2004 encontraron a Jorge Matute Jones. ¿Les parece que lo revisemos? A la vuelta de la pausa comercial vamos a estar con esa entrevista exclusiva, con la segunda parte de esta investigación encabezada por Leo Castillo, Francisco Pulgar. Todo eso ya vienen, bienvenidos. Después de casi 14, 15 años, ¿no es cierto? Se reabre el caso de Jorge Matute Jones. Leo Castillo y Francisco Pulgar han desarrollado una investigación completa, con entrevistas, estuvieron en el lugar de los hechos y se habla de una exhumación. Y preguntarte a ti, Francisco, antes de ir con la nota, ¿se puede relacionar esta exhumación, por ejemplo, con la exhumación que se hizo a los restos de Pablo Neruda o a los restos también del expresidente Allende? ¿Son las mismas técnicas? ¿Es distinto? ¿Cómo ha pasado el tiempo? No es comparable ninguna de las dos exhumaciones anteriores, ni siquiera los estados de resultados, que entre comillas fueron mucho más exitosos, lo de Neruda con lo de Allende. ¿Debido a qué? De que estos cuerpos contenían mayor cantidad de tejido. Por tanto, el caso de Jorge Matute solamente se está limitando al análisis de pequeños fragmentos de osamenta que no están completos. Por tanto, de ninguna manera es admisible compararlo. Leo Castillo, ¿qué vamos a ver en esta segunda nota? A ver, en la segunda nota nos vamos inmediatamente a 30 kilómetros de La Cucaracha. Camino Santa Juana, Ruta de la Madera, donde en febrero del 2004 encontraron a Jorge Matute Jones. También en esta nota, Tonka Martín, hay un testimonio importante que habla de interrogantes, que habla de dudas que están alrededor del caso Matute Jones. Revisemos la nota. Vamos a ver. Estamos en la Ruta de la Madera. A 25 kilómetros de Concepción y a 30 kilómetros de la discoteca La Cucaracha. A mi espalda, el río Biobío y muchos árboles. Y es aquí, en este sector, después de 5 años, desde 1999 al año 2004, donde encontraron restos de Jorge Matute Jones. ¿Qué pasa acá? Tenemos la animita, pero acá a Jorge Matute Jones se le encontró entre medio de estos arbustos. ¿Te parece que bajamos y analizamos el sitio del suceso? Perfecto, es lo ideal, y con ello vamos a ir comprobando técnica y científicamente cómo cada uno de estos elementos se asocia a las posibles lesiones que podría tener Jorge Matute Jones una vez fallecido. Yo en lo personal no me explico que pasaron 5 años, muchas búsquedas, encontraron otros cuerpos y después de 5 años encontraron el cuerpo de Matute Jones acá. ¿Qué podría haber pasado? No es de extrañarse que en esta zona, sobre todo a la orilla de un río, puedan no haber encontrado un cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces los caudales de río, sobre todo en el invierno, crecen a un nivel tal que suben y empiezan a revolver todos los elementos extraños que están contenidos acá. Por tanto, te invito a que analicemos el sitio del suceso, analicemos la flora, la fauna y el terreno. ¿Por qué? El terreno nos va a entregar información clave para saber hasta qué niveles llega el agua en este sector.
Se entiende que las osamentas fueron encontradas en este punto, pero este punto dista a 8 metros de la ribera del río. Perfecto. Entonces, ¿el río pudo haber alcanzado un caudal suficiente para que los restos se hayan depositado acá? Empezamos a remover el piso. Arena. Vamos a encontrar arena. Entonces, aquí tú tienes un indicio de carácter técnico que te dice que los caudales del río llegan a este nivel. Acá yo puedo acreditar técnicamente de que el cuerpo de Jorge Matute Jones no fue dejado acá, sino que fue lanzado río arriba. Y por la sencilla razón que al hacer un análisis del terreno, te das cuenta que esto está lleno de arena. Por tanto, el lecho del río llega a este nivel, donde fueron encontradas las osamentas. Francisco, en esta investigación se ha involucrado a guardias de seguridad, se ha involucrado incluso a jóvenes, incluso se habla que algunas manos poderosas están metidas en este caso. Bueno, tú lo dijiste, más de 600 entrevistas se han producido y en un sitio del suceso alguien tuvo que haber visto algo. Por tanto, cuando una persona maneja información, uno se genera poder en él, pero también riesgo. Entonces, aquellas personas que resultan ser riesgosas, claramente para aquellas personas que buscan fines oscuros, es una amenaza y muchas veces esa amenaza es necesariamente extinguirla. ¿Tú crees que en este caso hay gente que tiene algo que decir? Claramente tuvieron o tienen algo que decir, pero eso vamos a poder acreditarlo generando nuevas entrevistas con nuevas técnicas para ver si ese testimonio es creíble o no. Ese fue el caso de Marcos Martínez, otro de los misterios que rodea el caso Matute. Fueron datos claves los que, según su hermana, le habrían provocado la muerte al cabo Marcos Martínez, quien falleció el día 4 de julio del año 2000 en la segunda comisaría de Coronel. Si bien es cierto, las autoridades hablaron de un suicidio, Marta Martínez insiste en decir que su hermano fue asesinado por saber mucha información relevante sobre la muerte de Jorge Matute Jones, luego de que por un hecho fortuito comenzara a investigar el caso. ¿Qué cree usted, señora Marta, que él se mató o lo mataron? No, de todas maneras que lo mataron. ¿Sabía mucho del caso Jorge Matute Jones? Sabía mucho de, bueno, sí, dónde estaba y yo creo que llegó a saber quiénes habían sido. Y que me imagino que son los mismos que lo mataron a él. Primero sabía dónde estaba el cuerpo de Jorge Matute Jones. Él dejó un mapa. Le dijo a su mamá, le dijo a mi hija dónde estaba. Nosotros se lo hicimos saber al señor Arenas. Si él no quiso ir a buscar el cuerpo el año 2000, el 10 de julio del año 2000, hizo mal su trabajo, nada. Pero mi hermano mantenía esa información, o sea, sabía dónde estaba el cuerpo. Pasa el caso Matute ahora. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? Que si hay voluntad, si el ministro es valiente y quiere llegar a la verdad, lo va a hacer. Si no, no. Para saber qué pasó con Jorge Matute Jones, primero tenemos que saber qué pasó con mi hermano. Y después eso. O sea, si se sabe quién mató a mi hermano y por qué lo mataron, yo creo saberlo, o lo sé ciertamente, si se prueba eso en tribunales, la muerte de Jorge Matute Jones está resuelta, o sea, porque son los mismos, es la misma cadena. Este 2014 se cumplen 15 años de la extraña desaparición de Jorge Matute Jones y son muchos los misterios que existen en torno a este hecho. Tras su muerte, las interrupciones de la investigación y el silencio de los culpables no ha permitido encontrar la verdad, dejando en el camino a muchos que han sufrido por este caso. Ahí está la segunda parte de la investigación de Leo de Francisco. Marta Martínez, ¿por qué ella dice que su hermano sabía tanto, sabía incluso dónde estaban los restos de Coque? ¿De dónde sacó esa información y si es fidedigna? A ver, siempre se habla, hay muchos testimonios que dicen que hay muchos casos
que tienen una línea de llegada al caso Matute Jones. El cabo Martínez tuvo que investigar la muerte del bombero Hugo Díaz, que murió, que lo asesinaron posterior a los días donde desaparece Matute Jones. Él comienza a investigar. Y dentro de esa investigación, él sabe que el bombero Hugo Díaz escucha una conversación en una comisaría X y que se habla específicamente del caso Matute Jones. Ya. Ahí comienzan las preguntas, las interrogantes, y llega un minuto donde él sabe tanto, supuestamente, lo que nos dice la hermana, que a él se le liga a una red de narcotráfico. Ya. Posterior a eso, él se suicida. Y ahí queda el tema. Pero ella no cree la teoría del suicidio, Claro. sino cree que definitivamente lo mataron, y lo dice con todas sus letras. Ella lo dice con todas sus letras, incluso nos comenta y nos dice, si el ministro Solís quiere llegar a una verdad, Basta con saber quién mató a mi hermano. y también tiene que ser muy valiente. Eso es lo que dice ¿Y por la qué señora Marta. su testimonio hoy no es parte de esta investigación? ¿Podría llegar a ser parte de la investigación? Podría llegar a ser parte de la investigación en la medida que el ministro Solís lo requiera, que el abogado de la familia también busque volver a retocar el tema de varias situaciones que pasaron en relación al cabo Martínez, al bombero Díaz. Perdón, ¿cómo ¿cierto? murió el bombero Díaz? Él murió en una riña. Murió en una riña. Y supuestamente esa riña también tiene muchas interrogantes. ¿Y mucha Nosotros- relación con el caso Matute y también? Tiene mucha relación. Nosotros hablamos en base a lo que se comenta, lo que habla la señora Marta, y también de todas las comunicaciones y todos los reportes que Pasa hay que, Leo, dentro de 14 años, 15 años. Siguiendo esta línea de hipótesis, muy interesante, ¿no es cierto?, conversar y entender lo que tú pudiste lograr en esta entrevista exclusiva con la hermana del cabo Martínez. Queremos compartir con ustedes esta entrevista y luego volvemos con Francisco para hacer el análisis, ¿no es cierto?, más técnico. Miren. ¿Me puedes relatar cómo se entera de antecedentes de que lo relacionan o toma conocimiento su hermano respecto a la muerte de Jorge Matute Jones? A ver, el principal motivo que él tiene para investigar es porque el 21 de mayo falleció o asesinaron a un joven bombero, Hugo Díaz Aguilar. A este joven lo asesinaron 3 adolescentes y mi hermano llevó la investigación de esa muerte. Lo que pasa es de que el joven bombero él estuvo trabajando en la comisaría de Coronel, específicamente en la oficina del señor Chulfas, que era el comisario en ese tiempo, y él escuchó una conversación del comisario con una persona al teléfono donde decía que Jorge Matute estaba en una parcela camino a Santa Juana. Específicamente le dijo, oye, andan trayendo por Tito a Omar, en la parcela de Santa Juana donde está Matute. No saques el auto. Cuelga y entra alguien en persona. Le dice, oye, ¿sabes qué? No saques mucho el auto porque andan cerca de la parcela de Santa Juana. Se lo dice a una persona después que cuelga. O sea, habló en el momento con 2 personas respecto al lugar donde podría estar Jorge Matute. Después de eso, al bombero Hugo Díaz se le cae la herramienta en el baño y el comisario se da cuenta que está ahí. Y le dice tal cual, ¿escuchaste algo? Sí. Y le dice, el bombero dice, no escuché nada, más te vale. Lo amenazó, el Chulbac lo amenazó a Hugo Díaz. Entonces, él llegando a su casa sí le cuenta a su abuelo lo que había escuchado en la oficina del señor comisario. Y mi hermano se entrevistó una vez ya muerto, el bombero se entrevistó con la familia. ¿Cómo se entera usted de la muerte de su hermano? Mi hermano, día domingo 2. 2 de julio. Del año 2000. Del año 2000 tiene turno de día, sale a trabajar temprano y como a las 7 de la tarde llama a mi cuñada, yo estoy presente, estábamos con ella donde mi mamá, y le dice de que se vaya luego para la casa porque está en la casa y quiere hablar con ella. Retiro a mi hogar y mi cuñada me llama, me dice, ¿sabe qué? A Marco lo detuvieron por el cartel del carbón. Me dijo, está aquí en la casa, pero mañana temprano tiene que presentarse a la prefectura. A Concepción. Sí, mi hermano. Yo esa noche me comunico a las 11:30 con David Sberli, que es el abogado, y él me dice, ¿sabe qué?
Efectivamente, su hermano me habló porque me dijo, señor abogado, a mí me están inculpando en algo que no tengo nada que ver, me están tratando de involucrar en el cartel del carbón y esto es todo una cortina de humo para darle una salida irregular al caso Matute. Eso se lo dijo mi hermano en la prefectura a las 3 de la tarde a don Gabriel Barleques. Dentro de los procesos de detención de carabineros cuando quedan en custodia, le retiran el armamento por un tema protocolar. ¿Su hermano con qué armamento se suicida? Se supone, esto es lo que dice el sumario, toda la investigación que hizo la Fiscalía Militar, se supone que mi hermano echó abajo la puerta del lugar donde están las armas en la comisaría de Coronel, desarrojó el armerillo y se robó un arma ¿cuánto es que se llama? De carabinero, no, era un arma fiscal. ¿Ya? Y con esa bajó a su oficina en Coronel, se tendió sobre una colchoneta y se disparó en la boca. Tomó el cañón acá y se mató. Eso es lo que dice la investigación. Perfecto. Si acá en la prefectura tuvo custodia durante 12 horas, ¿por qué no tuvo la misma custodia en la comisaría? No lo sé, pues eso yo se lo he preguntado a carabineros cuando recién falleció mi hermano, me entrevisté con mucha gente, no me acuerdo de algunos nombres, Mayor Ormeño, Salas creo que también eso, y siempre se lo pregunté y ellos dijeron que no correspondía porque no estaba detenido. Carabineros siempre negó que mi hermano estuvo detenido. Pero hay un testigo que lo custodió y era su custodio. Señora Marta, ¿usted cree que su hermano sabía mucho? El motivo fue ese. Sabía mucho. Primero sabía dónde estaba el cuerpo de Jorge Matute Jones. Él dejó un mapa. Le dijo a su mamá, le dijo a mi hija dónde estaba. Nosotros se lo hicimos saber al señor Arenas. Si él no quiso ir a buscar el cuerpo el año 2000, el 10 de julio del año 2000, hizo mal su trabajo nada más. Pero mi hermano mantenía esa información, o sea, sabía dónde estaba el cuerpo. ¿Por qué él sabía? Él sabía porque yo creo que le llegó mucha información. El sector donde se encontró el cuerpo es jurisdicción de Coronel. Él trabajaba en la comisión civil, era un muy buen investigador, así lo dice su hoja de vida. Y los hechos de la muerte de Hugo Díaz, que también lo mencionaba camino a Santa Juana, fue juntando información, fue investigando, fue conversando con gente, porque yo tuve la posibilidad de ir al sector de Patagual, que queda cerca, muy cerca, un minuto de donde se encontraron el cuerpo, y claro, y todos se acordaban de mi hermano, que mi hermano había andado ahí, que había andado investigando la parcela de acá. ¿Qué cree usted, señora Marta, que él se mató o lo mataron? No, de todas maneras que lo mataron. ¿Sabía mucho del caso Jorge Matute Jones? Sabía mucho bueno, sí, dónde estaba, y yo creo que llegó a saber quiénes habían sido. Y que me imagino que son los mismos que lo mataron a él. ¿Él en algún minuto le manifestó algún miedo a usted por saber mucho? No, pero cuando él estuvo detenido acá en la comisaría de Concepción, o la prefectura, lo vieron llorar y tenía miedo de... Él ni siquiera sabía que lo iban a matar, él tenía miedo de que lo enviaran a la cárcel. Matute, respecto a la exhumación, ¿usted cree prudente o siente la necesidad que se investigue también la muerte de su hermano? Es que es al revés. Yo creo que para saber qué pasó con Jorge Matute Jones, primero tenemos que saber qué pasó con mi hermano. Y después eso. O sea, si se sabe quién mató a mi hermano y por qué lo mataron, yo creo saberlo, o lo sé ciertamente, pero eso hay que probarlo. Si se prueba eso en tribunales, la muerte de Jorge Matute Jones está resuelta. O sea, porque son los mismos, es la misma cadena. Sin duda que usted no cree en la justicia de hace 15 años atrás. No, por supuesto que no. ¿Y en la justicia de hoy? Tampoco.
Mire, yo tengo mi propia apreciación de lo que está pasando ahora con toda la investigación de la muerte de Jorge Matute. Se lo podría dar firmado ante notario. No van a llegar a nada. Y si es que culpan a alguien, y no son las personas que están acreditadas en los sumarios, tanto de Jorge Matute Jones, de la muerte de mi hermano, del cartel del carbón, no es la persona. Por eso le digo yo, el ministro Solís tiene que ser muy valiente para llegar a la verdad de esto. Y yo creo que no lo es. Tonka Martín, primero agradecerle a la señora Marta la confianza que tuvo de hablar del tema y ella dice, a los cuatro vientos se tiene que seguir investigando. Francisco, a partir de ahora, la exhumación donde vimos que trabajaron arqueólogos, antropólogos, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Qué pueden encontrar? O sea, los antecedentes que van a encontrar en la exhumación van a ser de carácter mínimo. No, personalmente y profesionalmente atendiendo a los temas de método, no van a llegar a la identidad de los responsables. Creo que esto pasa más por una revisión de la carpeta investigativa y acreditar o descartar este tipo de antecedentes que son mucho más plausibles en materia investigativa. Pero vuelvo a insistir, aquí el sistema tiene que entender que no se puede investigar de manera subjetiva, que tiene que existir metodología y elementos de prueba que sean contundentes y no de carácter subjetivo. Perfecto, Francisco. Gracias a Francisco Pulgar, Angélica Vera, nuestra periodista, y ahora Leo Castillo, que estuvieron en esta investigación, y atentos entonces al desarrollo y la reapertura del caso de Jorge Matute Jones.